Encantado de estar aquí en Cádiz otra vez. Es una ciudad que me fascina y que tiene una luz única y que, bueno, por la que me he paseado con mucha felicidad. Gracias pues por esta invitación a este Congreso de la Lengua Española. Uno cree que ha preparado lo que va a decir y no sé si les ha pasado que llegan y de repente como que hay una nube en la cabeza y dice, pero ¿qué es lo que yo iba a decir? Una vez a mí me salvó prácticamente la vida saberme poemas de memoria y entonces eso es lo que más me tranquiliza. Yo no rezo, pero sí recito cuando estoy nervioso. Entonces voy a empezar recitando para calmarme y para ponerme tranquilo y para recordar que este poema una vez a mí de algún modo me salvó la vida. No es un poema, es un fragmento de una obra de teatro de Lope de Vega que habla, lo que dice en el fondo es que entre gustos no hay disgustos y dice lo siguiente, dice, hombres hay, lo voy a decir como lo dije cuando me salvó la vida, que lo dije tratando de imitar el acento del español peninsular. Si lo hago mal, ustedes ya, bueno, me lo perdonarán. Pero supongamos que yo puedo hablar en español peninsular. Hombres hay que un día oscuro para salir apetecen, y el sol hermoso aborrecen cuando sale claro y puro. Hombres que no pueden ver cosa dulce y comerán una cebolla sin pan, que no hay más que encarecer. Hombres en Indias casados, con blanquísimas mujeres, de extremados pareceres, y a sus negras inclinados. Unos que mueren por dar lo que en su vida tuvieron, y otros que en la vida dieron, si no es enojo y pesar. Unos duermen todo el día y toda la noche velan. Otros hay que se desvelan en una eterna porfía de amar solo a una mujer, y otros que como haya tocas, 2000 les parecen pocas para empezar a querer. Bueno, eso, a mí una vez, el trabajo más bonito que yo he tenido... bueno, el trabajo más bonito que yo he tenido en mi vida es que si no me lo acerco no me oigo. Bueno, en fin. El trabajo más bonito que yo he tenido en mi vida se llama lector. Yo fui lector y era yo. Con ese nombre ya uno tiene, ¿qué más quiero yo que ser lector? Pero cuando yo quería ser lector, lector es profesor de lengua materna en Italia, le dicen lettore, lector, profesor de lengua materna. Cuando yo quería ser lector, porque estaba desesperadamente buscando un trabajo en el año de 1988, que tuve que salir corriendo de Colombia, en Italia me dijeron, pues sí, usted sabe español, pero es que usted habla más un español subdesarrollado. Es español, pues sí, de Sudaca, ¿qué le vamos a hacer? Y la catedrática le gustan los lectores que hablen con español peninsular. Y yo dije, pero es que yo, mire, yo estudié en un colegio de curas no solo muy católicos, obviamente, sino muy españoles, y yo medio los puedo imitar. Y entonces, y ella me dice, bueno, pues imítelos. Y yo empiezo, hombres hay que un día oscuro para salir apetecen. Y entonces, y ella era nada menos que la gran especialista en Lope de Vega del mundo. Se llama María Grazia Profeti, catedrática de Lope de Vega, y quedó encantada y me contrató. Entonces, gracias a yo poder imitar mal, no como Javier Cámara imita el acento colombiano, sino gracias a yo poder medio imitar como hablaba el rector de mi colegio, don Miguel Briñón, pues me conseguí el mejor trabajo del mundo, que era lector. Pero claro, nosotros que estamos en la otra orilla y que no sabemos bien qué somos, si somos españoles en parte porque nos dicen que llegaron unos señores de España y somos indígenas y no sabemos bien nada. A nosotros nos gusta mucho, ahora que hay estos programas, averiguar cuál es nuestro ADN.
ahora hay una cosa que se llama 23andMe, y uno manda un poquito de babas untadas con un pedacito de algodón y luego al cabo de un mes dice, ¡prum!, llega una cosa que si me lo pueden poner ahí y que te dice más o menos tú qué eres, de orígenes geográficos. Y entonces a mí me llegó, hoy hablaba de esto el que se ganó el premio Alfaguara. Y bueno, no importa si no lo ponen, no tiene. El caso es que resulta que monótonamente es más o menos lo que yo me imaginaba, lo que han dicho muchos sociólogos, antropólogos, historiadores. Y es que, bueno, ahí está. Aparentemente, el de mis hijos es muy distinto, porque yo me casé con una mujer muy morena, que me gustan mucho las morenas, y mis hijos tienen mucha más parte amarilla, que es el ADN indígena. La monótona cosa azul es más española, del sur, de Andalucía o de Castilla o de no sé dónde. Pero lo interesante es que el ADN mitocondrial, es decir, el de la madre, el haplogrupo de la madre, es nítidamente de una mujer que entró por el estrecho de Bering hace 20.000 años y que es naturalmente una mujer indígena. Entonces, eso, y en cambio el haplogrupo paterno es típico de, por lo menos en el caso mío, de algunos que después de salir de África, todos salimos de África, pasaron a España hace como 1.300 años. Entonces ahí debe haber, por supuesto, algún árabe, algún moro en mis genes, y luego esta mujer, que el haplogrupo es A2, que es de indígena americana. Esto es lo que realmente pasó, que hombres solos, sin mujeres, se fueron a América, mataron, pelearon, conquistaron, diezmaron, hicieron un genocidio si quieren, pero cuando ganaban una batalla para hacer las paces, era corriente, esto lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, para hacer las paces les entregaban chicas a los conquistadores, esclavas o hermanas o indígenas de la nobleza del pueblo derrotado. Y entonces, ni cortos ni perezosos, como dice Lope de Vega, estos hombres en Indias casados en realidad habían dejado a la esposa acá con blanquísimas mujeres de extremados pareceres y a sus negras inclinados, felices con estas nuevas mujeres. Y de ahí venimos nosotros, de ahí vengo yo por lo menos. Mi más remota antepasada madre es una madre indígena americana. Entonces somos mestizos en el sentido en que lo decía, ahora usted lo mencionó, el inca Garcilaso de la Vega. Él decía, a los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él, aunque en Indias, si a uno le dicen sois un mestizo o es un mestizo, lo toman por menosprecio. Él no lo tomaba para nada por menosprecio. Él estaba tan orgulloso de su madre, que se llamaba Isabel Chimpu Ogyo, como de su padre, que se llamaba Sebastián Garcilaso de la Vega. Él no tenía como el complejo que un filósofo colombiano decía que era el complejo de hijos de puta, que tenemos muchos latinoamericanos. Nosotros en Antioquia lo decimos más brevemente, complejo de hijo de puta. Y esta, yo creo que la falta de reconciliarnos, bien sea con la madre o con el padre, Octavio Paz en El laberinto de la soledad se refiere también a esto con una expresión muy parecida al complejo de hijo de puta, que es el de los hijos de la chingada. Y la chingada es naturalmente la Malinche, una gran mujer políglota que hablaba tanto la lengua náhuatl de los
de los del altiplano mexicano como la lengua maya de abajo, y por eso fue la lengua de Cortés y de los conquistadores. Era tan importante que a Cortés le decían Malinche, Malintzin, que era como ella se llamaba, que a él le dieron el nombre de ella. Y él allí también tuvo un hijo, uno de los primeros también mestizos, un hijo con ella. Pero si no tenemos una relación tranquila con padres y madres, todo se nos complica. Hay un dicho de Antioquia, de donde yo vengo, muy común, que dice: madre no hay sino una y padre es cualquier hijo de puta. Otra vez, perdonen. Y en Colombia, más o menos el 46% de las familias son familias donde no hay padre. El padre o se fue y abandonó a su esposa y a sus hijos, o lo mataron, o simplemente fue una especie de donante de semen que nada, no aparece. Hay una paternidad irresponsable, difuminada. Son hombres desaparecidos, no en el sentido político de la palabra, sino desaparecidos de la vida. Y el hijo natural, que fue siempre una marca de oprobio, y el hijo, o en México la casa grande y la casa chica, la casa oficial y la casa y la otra casa, es algo que en nuestra cultura está lamentablemente muy arraigado. Y yo creo que mientras uno siga con ese complejo de bastardo, siempre se va a sentir muy inseguro. Hoy, por ejemplo, oí por la mañana a Martín Caparrós, un querido amigo muy brillante, que hablaba de la necesidad, y esto pasa mucho en América Latina, de que el español no se llame ya español, sino que hay que cambiarle de nombre. Yo diría que esto es muy latinoamericano, muy de nosotros acomplejados, de tener miedo de reconocer, digamos, al padre español. Yo me imagino que a un estadounidense le importa un chorizo decir que habla inglés. Pues no, habla inglés y ya está, y ni lo piensan si inglés es Inglaterra, o ni siquiera los de Haití les importa decir que hablan francés. Ya, es lo que hablamos. Cambiar el nombre a estas alturas, ¿para qué? Me parece que eso tiene que ver como con este complejo de no saber muy bien si queremos o no queremos a nuestras madres, que las podemos ver como unas traidoras, como la Malinche, que se alió con los conquistadores, o si no queremos al padre, que puede haber sido un seductor, un violador, un abandonador. Entonces, en últimas, lo que yo quiero decir, me pidieron que no hablara muy largo y ya me he extendido mucho, es que tanto en nuestra identidad mestiza, confirmada por el mismo ADN, como en nuestra habla, que tiene sustratos y músicas de indígenas, mientras no alcancemos como una serena aceptación de padre y madre, de diferentes gustos, de diferentes acentos, nos vamos a mantener en una pelea inútil y en una duda de si hablamos o no una lengua correcta. Para mí fue una gran liberación estudiar un poco más de lingüística y saber que la corrección no tiene mayor importancia, y convencerme, como estoy convencido, de que si uno habla espontáneamente en esta lengua nuestra, que no es una lengua que yo hable, sino que yo siento que esa lengua me habla a mí. Yo no es que hable español, es que el español habla a través de mí. Si uno habla espontáneamente, si uno no piensa en cómo habla, en cualquier parte, la lengua materna está bien, suena bien, es correcta. Y no hay que pensar en ella como no se piensa cuando se baila o cuando se camina, porque si uno empieza a pensar cómo camina, se le daña el caminado. Entonces, nada, yo lo que vengo a decir aquí
es que esta lengua mestiza mía, este acento mestizo colombiano, en el que mejor me entiendo, me encanta, y que no tengo tampoco problema en aceptar la lengua de los viejos padres que llegaron allá y que imito mal, ni naturalmente el ADN de mi madre que atravesó hace 20.000 años el estrecho de Bering. Estoy tan orgulloso como el Inca Garcilaso de la Vega, de mi madre como de mi padre, y que necesitamos asumir la paternidad y la maternidad de nosotros, de nuestra lengua y de nuestra cultura, como decía el Inca Garcilaso, con toda la boca y con toda la convicción. Bueno, muchas gracias, Héctor. A Carmen Posadas quiero empezar por agradecerle que esté aquí, porque ella me decía, ha llegado después de 7 horas de viaje, y si empieza a fallar el AVE en este país, algo empieza a fallar realmente. Decía que parecía que había hecho un viaje a Nueva York. Yo le he dicho que viene aquí a donde se canta aquello de Cádiz, La Habana, y no sigo cantando, porque ya sabéis que lo mismo es políticamente incorrecto. Ella creo que tampoco tiene mucho problema con la palabra mestizo. No, todo lo contrario. Bueno, primero quiero decir que, igual que Héctor, estoy muy contenta de estar en esta ciudad. Yo creo que todos los sudamericanos que venimos a Cádiz nos sentimos en casa, porque Cádiz es igual a todas las ciudades. A todas las ciudades es igual a Buenos Aires, es igual a La Habana, es igual a Montevideo. Así que aquí no hay extranjeros, somos todos gaditanos. Y bueno, Héctor está hablando de la parte un poquito más dura del mestizaje. Yo quiero hablar de una parte más luminosa y recordar una fecha que no viene en ningún libro de historia, pero que a mí me parece muy importante, y es el año 1514. En ese año ya había muerto Isabel la Católica, Fernando, bueno, su marido, Fernando el Católico, promulgó una ley por la que permitía los matrimonios interraciales. Lo hizo porque, obviamente, toda la gente que iba a América eran hombres, y ¿con quién se iban a parear? Pues con las indígenas. Entonces, para salvar su alma inmortal, pues permitió los matrimonios interraciales. El año 1514. La misma ley que permite los matrimonios interraciales en Estados Unidos es de 1967. Entonces, a mí esto siempre me pareció muy chocante, porque no sé si ustedes se acuerdan de esa película que se llama Adivina quién viene esta noche, de Sidney Poitier. Bueno, pues esa película es justamente de 1967. Entonces cuenta la historia de un matrimonio muy liberal que tiene una hija. El matrimonio muy liberal es Spencer Tracy y Katharine Hepburn, y ellos son 2 profesores universitarios, bueno, súper liberales. Y de repente su hija aparece con un novio negro. No sé si puedo decir negro, pero en fin, yo creo que sí. Sí. Sí, bueno, entonces, y los padres están absolutamente desesperados, pero no están desesperados porque la niña tenga un novio negro, porque ellos son muy liberales, sino porque esa niña se podía ir a la cárcel. O sea, si tú te casabas con un negro, ibas a la cárcel en el año 67, hasta que se promulgó esa ley. La misma ley que despenaliza los matrimonios interraciales en Sudáfrica es de 1984. Entonces, yo quiero decir, como yo soy sudaca, quiero decir que pienso que España es el país más generoso en el entrevero, que a mí me parece una palabra muy bonita, que es sinónima de mestizaje, ¿no? No sé si se usa en Colombia. ¿Se usa en Colombia el entrevero? Entiendo muy bien. Sí. Que es el entrevero de razas. Y que eso en literatura yo creo que ha sido muy, muy fértil. Yo les voy a contar un poquito cómo han sido mis influencias literarias. A mí, como León Felipe, mi cuna la me hicieron con cuentos. Pero además, como en el Uruguay en aquella época había influencias de todos los países, pues no solamente teníamos una influencia indígena, una influencia española, teníamos una influencia italiana muy importante.
había una influencia francesa, una influencia inglesa, judía, árabe, o sea, influencia de todos los países. Los cuentos que a mí me contaban de niña, porque es verdad lo que decía Manuel, que la literatura latinoamericana es mucho más oral, o sea, se nota en casi todos los escritores, yo diría que en todos los escritores latinoamericanos tienen esta virtud de que siempre tienes la sensación que te dicen, ven que te voy a contar un cuento. Entonces te embarcan en una aventura que casi la puedes ver porque es ese contacto oral del hijo con la madre o alrededor del fuego contando historias. Entonces, la gente que me contaba cuentos venía de los países más raros. Teníamos un jardinero que era polaco, que él decía que era príncipe, yo por supuesto me lo creía, y que había salido corriendo de su país, y entonces nos contaba unas aventuras apasionantes de cómo había llegado a Uruguay. Después teníamos una cocinera que era gallega y nos aterrorizaba, porque ustedes como aquí somos todos más o menos ya de una edad, no sé si se acuerdan en la época que había que aterrorizar a los niños con los cuentos. ¿Sí? Ahora es todo lo contrario, ahora los pajaritos cantan, la luna se levanta, todos buenos, pero en nuestra época eran los cuentos más atroces. Bueno, pues esta cocinera gallega nos contaba que en Galicia había lobisones y que entonces si te mordía un lobizón tú tenías que salir corriendo hacia el río porque si el lobizón llegaba antes que tú te morías. Entonces yo las pesadillas más atroces que he tenido con este asunto de los lobisones y cuando fui a Galicia iba aterrada porque yo pensaba que había lobisones en cada esquina. Bueno, nos contaba eso. Después nosotros vivíamos en una quinta y esa quinta lindaba con un manicomio y de vez en cuando se escapaban locos. Entonces también contaban historias, pues uno era rumano, el otro era armenio, el no sé qué. También había una especie de asilo de ancianos que eran judíos y muchos de ellos habían venido escapando del Holocausto. Cada uno te contaba un cuento. Así que nosotros somos un crisol de culturas, no solamente indígena y española, sino también de muchísimas otras influencias que yo creo que eso nos enriquece de alguna manera, ¿no? Porque así como los mestizos son siempre muy guapos, la literatura mestiza también lo es. Y luego yo he estado reflexionando para tratar de averiguar qué diferencia hay entre escribir desde un europeo que escribe y un latinoamericano que escribe. Y Héctor antes citaba a Lope de Vega, y yo creo que la diferencia básica, diría yo, que es que el continente europeo es un continente viejo y por tanto los escritores tienen la enorme suerte de tener detrás una amplísima cultura y tradición, ¿no? O sea, que una cultura y una tradición milenaria y también el peso enorme de Cervantes y de Quevedo. Y eso bueno, de alguna manera influye, estamos en el siglo XXI, pero todavía ese influjo todavía existe y no es fácil sacudirse estos genios, ¿no? Que son grandes genios. A nosotros en cierta medida también nos pasó con el boom latinoamericano. Entonces de repente llega el boom y bueno, cubre todo el horizonte y pasaban cosas curiosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me tradujeron mi primer libro al inglés en Estados Unidos, los periodistas me decían, pero en sus libros no hay cocoteros ni palmeras. Digo, no, porque no hay realismo mágico tampoco. ¿Sabes? Es una confusión. Ellos pensaban que en toda Latinoamérica era igual y que tenía que haber caimanes y cocoteros y cosas por el estilo. Y de alguna manera eso sigue pasando. Yo no sé si a ti te ha pasado, Héctor, pero a mí, por ejemplo, yo muchas veces digo, yo soy uruguaya, y entonces me dicen automáticamente, pues yo tengo un primo en Chile. ¿Qué tendrá que ver? Sí. Ah, bueno, qué suerte que tengas un primo en Chile. Y esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, que Latinoamérica es un continente y que no tiene absolutamente nada que ver Argentina con Colombia, Ecuador
con, yo qué sé, con Paraguay. O sea, somos un continente y cada uno se expresa de una manera distinta. Entonces, yo creo que la literatura latinoamericana que bebe de todas esas fuentes y pasada a través del tamiz de la palabra español, mejor dicho, del idioma español, pues ha tenido la suerte de convertirse en una literatura universal gracias al boom, pero que de alguna manera también ha sido para los escritores latinoamericanos de mi generación, ha sido como una losa bastante pesada, que yo creo que el que consiguió quitarnos esa losa fue Roberto Bolaño. Porque igual que hubo un boom con García Márquez, con todo lo que se identifica con el boom, más adelante hubo también un boom Roberto Bolaño, y a partir de ese momento pues se dieron cuenta que los latinoamericanos podemos escribir de muchas maneras. No hace falta cocoteros ni caimanes. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Como el título de este panel es Encuentros literarios desde las dos orillas, claro, cuando hay encuentros, lo mismo también hay desencuentros. Tanto los encuentros como los desencuentros yo creo que enriquecen. Enrique Vilamata, que también estará acostumbrado con la V a ser siempre el último de la clase, a sentarse al final, pues creo que a lo mejor quiere adentrarse en ese territorio. Y me contaba que, bueno, que su intervención partía de una imagen desgarradora. No sé si sigue sí, pendiente esa imagen. Enrique, bienvenido. Buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Sí. Bueno. Voy a leer. Tengo dos versiones para leer, pero la que es más larga está todavía haciéndose, por lo tanto voy a la abreviada, que en realidad va a decir lo mismo que dirá la larga, pero la larga la entregaré al Congreso, ¿no? Como si fueran deberes. Pero bueno, la breve dice así. A mi amigo Sergio Pitol, la ciudad de Cádiz, donde pasó temporadas muy felices, le recordaba Veracruz. Bueno, se ha dicho aquí es La Habana, etcétera. Yo reconozco que Cádiz se parece a todo, ¿no? Pero a él le recordaba especialmente Veracruz porque era su ciudad natal, y por otra parte porque coincidía con la bahía y el puerto, y de hecho yo lo he comprobado siempre que he venido a Cádiz, habiendo estado en Veracruz y habiendo sido feliz en Veracruz y después en Cádiz, o a la inversa. El texto dice, a Pitol, la ciudad de Cádiz, le recordaba Veracruz y viceversa, claro. Nada más llegar a Cádiz, donde esta tarde participo en una mesa redonda, esto lo he escrito antes y por eso están presente. Bueno. Sobre las relaciones literarias entre las dos orillas, recuerdo que fue Pitol quien una tarde me llevó a conocer la antigua Villa Rica de la Veracruz, en la costa este de México, a orillas del río Huitzilapan. Fui pues al lugar donde Hernán Cortés barrenó sus barcos, no los quemó, como dice la leyenda, quitó la madera, destrozó la madera de los barcos, y edificó su primer fortín en tierra americana, primer fortín español, por otra parte. Procedía de Cuba la expedición de Cortés. Fui pues al lugar donde Hernán Cortés barrenó sus barcos, y lo que vi aquel día a orillas del río fueron las ruinas del fortín. Por ellas trepaban y se enroscaban implacables, como si se tratara de una venganza de Montezuma, las raíces milenarias de los árboles de la zona. Esto, verlo es impresionante y, por otra parte, además no es ni turístico, es decir, que hay la ventaja de que está como abandonado al lado de un río y se puede ver el origen de la propia ciudad de Veracruz, antes Villarrica de la Veracruz, que ahora se llama Antigua, porque se había llamado Antigua Villarrica. Aquella imagen podría ilustrar antiguos desencuentros literarios entre las dos orillas. El más célebre quizás sea el de Unamuno y Rubén Darío. Escribió Unamuno, siempre entre los dos, entre Rubén y yo, bueno, entre él y yo, hubo como una cristalina muralla de hielo. Había algo que nos mantenía apartados aún estando juntos. ¿Y qué era ese algo? Reviso la historia general de las relaciones literarias entre ambas orillas. Hubo de todo, claro, épocas
muy crudas y otras de alegre navegación. Coincido con quienes piensan que en el lado español no fueron muchos los autores y editores que supieron ver lo que se escapó a generaciones de políticos, que la integración a la Unión Europea no era un cambio de estatus, sino una propuesta de mestizaje, un gesto final de adaptación al medio que permitía salvar a un conglomerado de culturas que dejarían de ser significativas si no se confederaban. Y esto, claro, es una visión desde la otra orilla, no de la española. También me ha llegado por información de la otra orilla. Y es una lástima, porque se está todavía intentando esta confederación, no políticamente, pero sí la unión, y cada vez parece más difícil. En cualquier caso, la cristalina muralla de hielo se borró, como mínimo, en 2 ocasiones, que yo sepa. En los años 30, con destacados autores latinoamericanos alineados con la Revolución Española, y en los 60, con el estallido del boom Balcells. Muchos años después, cuando un cierto declive ya era la sombra de aquella épica latinoamericana, Ricardo Piglia le diría a Roberto Bolaño que se encontraban los dos más cerca de otros estilos, no necesariamente latinoamericanos, moviéndose ya por otros territorios donde, si miraban a la noche estrellada, decía Piglia, podían verse nuevas constelaciones. Aquí hay el punto en común con Carmen, de que de alguna forma Bolaño siempre ha sido calificado como el último del boom, y se puede ver así. En todo caso, Piglia le advierte de esta posibilidad de que estar moviéndose por otros territorios. Cuando esas constelaciones aparecieron, la literatura latinoamericana, aunque solo fuera por los inéditos temas abordados y en algunos casos por su apertura extraterritorial, y aquí el paradigma de esta literatura extraterritorial lo situó en el recientemente fallecido Sergio Scheifek, argentino, pero que vivió en Venezuela y en Nueva York, y que es un paradigma de esta literatura más internacional en el sentido más universal. Se fue distanciando de las antiguas rutas que pasaban por la metrópoli, donde hoy conviven, en la metrópoli, por una parte, el paso doble sentimental y por las crónicas familiares también, y por la otra una atractiva pluralidad de voces y no el panorama homogéneo de autoficciones que creen ver algunos. Del lado americano, el panorama es otro. En cuanto a temas, por ejemplo, se habla, entre otras cuestiones, de migraciones, de la permanencia del feminicidio y de la tragedia general de estas y otras formas de desapariciones. Recomiendo leer un último libro de Eduardo Ruiz Sosa, que se llama El libro de nuestras ausencias, por lo que uno diría que persevera y hasta va aumentando ese algo que nos mantiene apartados, aún pensándonos juntos. Muchísimas gracias. Sí. El presidente siempre tiene la palabra. No, es que quiero apuntar una cosa, y es que me ha encantado las 2 referencias que han hecho tanto Hugo como Carmen a elementos que para mí son fundamentales, e incluso en mi ponencia, que no voy a ser fantasma, sino voy a estar con corpore insepulto, pues yo voy a referirme, vamos a hablar del mestizaje y su representación gráfica. Voy a referirme a esa Real Cédula del 14 de febrero de 1514 que estableció los matrimonios mixtos, que no lo tiene ninguna cultura del mundo. Y eso es lo que crea el mestizaje. Es decir, bueno, y luego esa referencia a los amores de Cortés con doña Marina, con la Malinche, que producen a Martín. Pero Martín es un hijo ilegítimo, porque Cortés está casado, en fin, y tiene otro hijo llamado Martín. Pero este Martín es educado como un noble y le hacen caballero de la Orden de Santiago. Es decir, el mestizaje no suponía una discriminación, no, el mestizaje era la asunción. Es más, en la ponencia en que yo colaboraré hablaremos de las pinturas de castas y hubo mezclas de lo más increíble, que hay quien dice, eso demuestra que estuvo autorizado por ley el matrimonio mixto, y que era totalmente natural, el mestizaje era totalmente natural. Y yo creo que eso es algo muy sano
y que nos ha venido muy bien a las dos orillas del Atlántico. Por cierto, mis hijas me regalaron un ADN americano y no te imaginas lo que salió. Un 70% ibérico, que tendríamos que ver qué es lo ibérico, porque los americanos, claro, oiga, ibérico, pero lo demás me sale desde nigeriano, desde africano del norte, turco, céltico y judío askenazi. O sea, y yo siempre pienso, debía ser obligatorio que cuando nace un niño le hagan un ADN para que ya se vaya tranquilo, porque es que yo no puede haber cosa peor que el racismo. Pero el racismo, ¿qué queda de la relación entre los ingleses y los indios en la India? No hay absolutamente nada. ¿Qué queda de la relación de los norteamericanos con los, con los nativos en Estados Unidos? Nada. Bueno, felizmente nosotros tuvimos la suerte de integrarnos muy bien. Hombre, hubo gente más pobre y gente más rica y todo lo que queráis, pero hubo una integración perfecta, estupenda, y la lengua lo demuestra, porque lo que se habla en América es porque las naciones americanas, cuando se hicieron independientes, eligieron el español. Estupendo. Los argentinos estuvieron a punto de elegir el francés, pero eligieron el español. Y ese español, yo cuando descubrí América, como os dije, quedé fascinado totalmente de las músicas del español, de la riqueza léxica. Bueno, es que la riqueza léxica en el habla corriente es mucho más abundante y bella que la española. Lo digo con toda sinceridad. Tiene mucha más música que nosotros, ¿verdad? Hombre, por favor. Que, como yo creo que ustedes se lo han merecido. Tenemos como 12 minutitos. Yo creo que nos da tiempo a un par de preguntitas, porque es verdad que se lo han trabajado para entrar aquí. Yo creo que se merecen que le dejemos, si alguno de ustedes tiene a bien algún tipo de cuestión que presentarle a cualquiera de nuestros invitados, a que la hagan, mientras rompen un poquito pues esa vergüenza que a veces se tiene. Creo que por ahí hay un micrófono, si alguno pide la palabra, enseguida os van a pasar un micrófono. Yo sí que os quiero apuntar, en la línea también un poco de lo que decía Enrique, un par de nombres que yo imagino que los conoceréis: Brenda Navarro y Mónica Ojeda. Yo creo que son dos de esas voces nuevas que están surgiendo desde el otro lado, que vienen aquí, pero con un discurso que me parece tremendamente interesante. Apuntarlos porque de verdad que merece la pena. Creo que allí tienen una palabra, pues cuando quieran. Buenas tardes. Yo querría decirles a ustedes, yo personalmente estoy leyendo últimamente a Marcelo Gullo, a Elvira Roca, y entonces esto que ha hablado el señor Héctor Abad, creo que sería el momento de que los escritores hispanoamericanos hicieran hincapié en todo esto, lo que ha dicho la señora Posadas, por ejemplo, que en 1514 ya es legal el matrimonio entre nativos y españoles, y en Estados Unidos no es hasta el año 1984, no, perdón, hasta el año 1967. Sí. Este tipo de cosas debería de influirnos en vernos, tanto los españoles como los hispanoamericanos, como un producto tan extraordinario, una hazaña tan sumamente importante que para mí, comprendo que no tiene por qué parecerle a los demás igual. Yo creo que es el hecho más importante que ha hecho la humanidad. Eso de ir a la luna y ese tipo de cosas, tenían todas las cositas marcadas y le daban a un botoncito. Houston, tengo un problema, pues dale a otro botoncito. Pero esto que hizo España y esta mezcla y esta mezcla de razas, y esto, por ejemplo, en Estados Unidos pues no existe, como todos sabemos. ¿Por qué? Pues porque el único indio bueno era el indio muerto, ¿no? Según tengo entendido. Creo que nosotros tenemos la obligación de incidir en este asunto, en la importancia del mestizaje y darle su importancia, que yo comprendo que es difícil, que como dijo el señor Abad, pues existe todavía en México y en toda Sudamérica esto de verlo como que se llegó, se mató, no sé, habría de todo, claro, pero ¿cuántas universidades se crearon
en Hispanoamérica en los primeros 50 años? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos? Y sin embargo, en el resto en América del Norte, creo que no hay nada. Muchísimas gracias. Si alguno queréis hacer algún tipo de comentario, lo que sí os pido que, como llevamos un poquillo de tiempo, a nosotros en primero de periodismo nos decían una cosa fundamental de las entrevistas. Las preguntas nunca deben de ser más extensas que las respuestas. Lo digo con todo el cariño, ¿vale? Para que podamos hablar todos. Si tenéis algo que contar. Si no, pasamos a... Si tenéis alguna otra pregunta, había por ahí otra, creo. Por ahí tenemos otra pregunta. Que quiero aprovechar porque luego sí que me gustaría que ellos tuviesen una pequeña intervención al final, de al menos un par de minutos, para cerrar un poco el coloquio. Adelante. Sí, mi pregunta es muy básica. ¿Escriben o escribirían en otra lengua que no fuera el español o solamente en español? Y, por ejemplo, ¿preferirían la traducción mejor que la haga la traducción otra persona, un traductor, o mejor escribir en español? Bueno, yo creo que escribir en otro idioma que no es el propio es muy, muy difícil. Yo en una época que hablaba mejor inglés que español, pero ahora es al revés, o sea que no me atrevería, por ejemplo, a traducir mis propios libros. Además, creo que es un error. El traducir el libro propio es mejor que lo haga otra persona que no uno mismo. Y esa es una ley general, o sea, incluso personas que son completamente bilingües, las traducciones las hace otra persona. Es cierto que ha habido escritores, no sé, pienso en Nabokov o pienso en Joseph Conrad, que han hecho suya otro lenguaje, otro idioma que no era el propio, pero es raro. Normalmente uno se expresa mucho mejor en el idioma en el que ha nacido y con el que ha crecido. Fíjate, pues yo a mí me gustaría extenderle la pregunta a Enrique, porque él lo conocéis, muy amante de la ciudad de París, tiene una especial querencia por la ciudad de París, por escritores que han tenido a París como referencia, como Perec. No sé si ha echado en falta alguna vez escribir alguna novela en francés. Me habría gustado, pero no lo sé escribir bien. Igual que el catalán lo hablo mucho, pero no lo escribo bien. A estas alturas, cometer faltas de ortografía me molestaría muchísimo. Y el traductor francés escribe mejor que yo, por lo cual es una comodidad extraordinaria. Lo descubrí leyendo Le Monde, no sabía que era sobre un libro mío. La frase destacada la encontré buenísima y me di cuenta de que era del traductor. Es decir, y en China, en cambio, descubrí que la traductora china pues no me entendía nada. Estaba cansado de una reunión con los editores, una comida, y dije, estoy harto. Y le dije, diles que estoy cansado. Y dijo, está enfermo. Y entonces se levantaron todos, traducía muy mal. Por cierto, traducía a otros autores españoles también, que no diré, que estaban satisfechos con ella sin saberlo, claro. Fíjate que ese es un tema importante que se ha planteado esta mañana en una de las mesas, que es el tema de la traducción, cuando se traduce al español, ¿no? Porque claro, si se traduce al español de España, quizás en Latinoamérica tenemos algunos problemas de comprensión, o si no de comprensión, pero que se reivindica a veces pues palabras que los traductores habitualmente no utilizan. Y me estoy metiendo en un charco que a lo mejor no tenía que meterme. Sí. Bueno, traducir es trasladar, y trasladar es un poco trasplantar. Hoy, que hacía muchos años no veía yo a Vila Matas, hablamos de un tema que es precisamente el de los trasplantes. En mi última novela es sobre un cura que está esperando un trasplante de corazón. Y en lo de los trasplantes sí que se da uno cuenta de que el racismo es ridículo, incluso en una sola donación de sangre. La sangre de tu hijo o de tu madre puede ser incompatible con tu sangre y si te la ponen, te mata. Si ella resulta que es, qué sé yo, 0 negativo y yo soy A positivo, pues la sangre de mi madre me mata. En cambio, la de un total desconocido de cualquier color de la piel, de cualquier origen étnico, puede ser la sangre que me salva o el corazón que me salva o el riñón que me hace falta. Entonces pensamos que es siempre lo más cercano, lo que se trasplanta bien o lo que se traslada bien. Y en realidad lo que se trasplanta bien también en las traducciones es no tanto la persona que conoce a la perfección
el idioma del que está traduciendo, sino que conoce muy, muy bien y se siente muy cómodo a la lengua de llegada. Eso es lo fundamental, que si alguien está traduciendo al español, hable muy bien español, escriba muy bien español, y lo mismo en el caso del inglés, del francés o del quechua. Entonces, yo que en un momento dado de mi vida me quise volver italiano, escribí con un amigo una novela epistolar en italiano, pero me di cuenta de que por muy bien que yo supiera el italiano, por mucho que yo hablara y durante 10 minutos no me descubrieran que era extranjero, me faltaba algo fundamental para escribir cualquier libro, que es el léxico familiar, para decirlo en palabras de Natalia Ginzburg. Es el idioma de la infancia, el idioma de la adolescencia, el que tiene más asociaciones, el que despierta más emociones, el que hace que uno y el lector mismo evoque más su propia vida. Y eso que me faltaba en italiano y que no lo podía ya adquirir porque solo se adquiere en la infancia y en la adolescencia, fue lo que me convenció a mí mismo de que tenía que volver a Colombia, a vivir a Colombia, porque yo tengo la impresión de que yo solamente entiendo bien del todo a los que hablan en el español de Colombia. A ustedes les entiendo muy bien, pero siempre me queda un margen pequeño de que no estoy tan seguro de si están diciéndomelo en serio o irónicamente. Bueno, está el caso de Thomas Eliot, que tiene muchísimo mérito porque logró escribiendo hacerse pasar por inglés, que eso sí que es difícil. ¿Qué cosa, perdón? Que Thomas Eliot se hizo pasar por inglés, lo cual es casi prácticamente imposible de lograrlo. Y es un caso curioso. Lo cual no nos han aclarado si tenemos que decir no me joda o no me chingue a la hora de traducir, ¿no? Bueno, yo sí que me gustaría que cerraseis pues, con cada uno pues, con un par de minutos, y ahora sí voy a ser muy estricto, porque aquí nuestro señor presidente tiene obligaciones académicas, para que cerréis un poco esta mesa. Si queréis decir algo. Yo quiero decir que me siento enormemente afortunada de escribir en español, porque el hecho de que existan tantos españoles distintos, español de Chile, español de Argentina, de México, de Paraguay, de Uruguay, de tantísimos sitios, yo creo que es un caso único en la historia. Es verdad que los ingleses también tenemos el inglés de Jamaica o el inglés de, yo qué sé, de la India o el inglés de no sé cuánto, pero yo creo que lo nuestro es una cultura que está mucho más cohesionada y que nos permite utilizar palabras que están en el diccionario, que a lo mejor no son exactamente la que usaría un español, pero que yo, por ejemplo, sabiendo que está en el diccionario, la utilizo, ¿no? Aunque pienso, a lo mejor aquí no lo van a entender o no lo van a entender en Chile. Porque quiero decir también que ahora que estamos hablando de las traducciones, por ejemplo, cuando te traducen un libro al inglés o al portugués, hacen dos traducciones. Hacen una traducción para Estados Unidos y una traducción para Inglaterra. Y hacen una traducción para Brasil y una traducción para Portugal. Y eso no pasa con el español. En español la traducción es única y se entiende en todos los idiomas. Por tanto, pienso que tenemos el perfecto esperanto. Ya veo que no era un charco, era un océano. Nada, que en mi texto largo, extenso, terminaba diciendo, así probablemente están las cosas, pero seguro que son de otra forma que yo no veo. Después de todo, admitamos que nuestros encuentros literarios entre las dos orillas vienen siendo, desde tiempo inmemorial, un tremendo rompecabezas perdido ahora para colmo, dentro del infinito puzzle que es hoy, o ha sido siempre, la literatura universal. Gracias, Héctor. Tal vez el escritor que yo más quiero y el que más leo y releo es un judío alcohólico que se murió de delirium tremens en París y a cuyo entierro asistieron los católicos, porque él a rato se decía católico, los judíos, porque él había nacido en los confines del Imperio Austrohúngaro, en una ciudad que hoy queda en Ucrania, en la martirizada Ucrania, los monárquicos, porque él se declaraba también monárquico,
y quería restaurar el imperio austrohúngaro. Y los comunistas, porque él a rato se declaraba también comunista. Hoy me contó alguien a la salida del hotel que él y yo estábamos en una antología de escritores de origen árabe, por mi apellido Abad. Y yo le dije, pues sí, y también estoy en antologías de escritores de origen judío. Yo no me niego a nada. Podría salir en cualquier tipo de... Si me proponen una de literatura gaditana, aquí estoy. Para lo que quieran, porque yo creo que, como decía bellamente, es una frase que le atribuyen a muchas personas, pero el original realmente es de Joseph Roth, es que la patria verdadera del auténtico escritor es la lengua, y es esta lengua en la que más o menos nos entendemos. Acabo de recordar que aquí en Cádiz está la Fundación Dori, que tenía una correspondencia inmensa con Bolaño, que está además al alcance de quienes quieran visitarla, y es la relación de Bolaño con Cádiz, para ir complicándolo todo más. Y por cierto, os invito a todos a que visitéis la magnífica exposición de Carlos Edmundo de Ori, que hay en el Palacio de la Diputación, que de verdad que merece la pena. Hoy creo que se lo han ganado y somos nosotros los que le vamos a aplaudir a ustedes por haber venido. Muchísimas gracias.